Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos, en esta noche. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Amén. Amigo que estás aquí en esta noche, bienvenido a la casa del Señor, a escuchar la palabra de Dios, a escuchar el mensaje que trae salvación y libertad para nuestras vidas, el mensaje que trae esperanza, que nos renueva, que nos levanta y que nos sostiene cada día para seguir adelante. Libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Y leo para ustedes, mis amados hermanos, la palabra de Dios en esta noche. Y dice de la siguiente manera: tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. Dios, su palabra y los seres humanos, amén. Dios, el creador del universo, su palabra que sustenta su creación, amén. Los seres humanos hacemos parte de esa creación de Dios. Por lo tanto, Dios y su palabra es lo más valioso para la vida del ser humano. Cada vez que la ciencia ha desentido o ha querido llevarle la contraria a la palabra de Dios, nos hemos dado cuenta que al pasar el tiempo, la palabra de Dios ha sido confirmada como cierta. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Se ha caído toda filosofía, toda creencia, todo mito que el hombre ha querido enseñar y ha querido transmitir a la humanidad, pensamientos erróneos. Pero la palabra de Dios ha confirmado que solamente hay un creador y que se llama Dios de los ejércitos. Amén. Ahora, mis amados, aunque hayan aún todavía algunos pensamientos o algunas creencias en personas sobre la palabra de Dios, sobre la creación de Dios, sabemos que un día tendrán que darse cuenta y reconocer que sin Dios el universo es imposible. Amén. Entonces, mis amados, esa hermosa palabra de Dios que ha sido inspirada por el Espíritu Santo y transmitida a los seres humanos, a hombres que le creyeron a Dios, para que esa palabra hoy fuera una evidencia, fuera algo maravilloso en la vida de cada uno de nosotros, porque esa palabra de Dios nos da a conocer las verdades de un Dios eterno, pero las verdades de un Dios que está lleno de amor, un Dios que está lleno de misericordia, un Dios que está lleno de perdón, un Dios que tiene mucha paciencia con nosotros y con los seres humanos, un Dios que está lleno de bondades, amén. Pero también nos da a conocer la justicia de un Dios eterno. Bendito es el nombre del Señor. En esta noche, mis amados, quiero compartir con ustedes, basado en las Sagradas Escrituras, en la palabra del Señor, que ella es viva, que es eficaz, esa palabra que nos transforma, esa palabra que nos moldea, esa palabra que quebranta el yugo, esa palabra que cambia nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Esa palabra es de la cual en esta noche vamos a hablar, amén. Y quiero compartir con ustedes el tema: nuestra fidelidad a Dios y confianza en Él nos brindan la paz anhelada. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Nuestra fidelidad a Dios, varón que estás aquí en esta noche, nuestra fidelidad a Dios y nuestra confianza en Él nos brindan la paz anhelada. Amén.
Cuando hablamos de fidelidad, la palabra fidelidad, su definición es firmeza, constancia en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Amén. En otras palabras, es lealtad. Pero cuando hablamos también de confianza, es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otro individuo. La palabra de Dios describe la confianza como la fe de los seres humanos hacia Dios. La palabra de Dios descansa totalmente en la palabra de Dios. Nos enseña que debemos descansar totalmente de nuestras preocupaciones, de nuestras ansiedades en Dios, en quien tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Es la fe, la confianza en el Dios, en su palabra, la que nos puede ayudar cada día en nuestras vidas. ¿Cómo lograr que la paz de Dios llene mi vida? En primer lugar, manteniendo mi fidelidad a Dios y teniendo confianza plena en su palabra, que es verdad. Para que la paz de Dios gobierne nuestras vidas, como lo dice en este texto, que Dios guardará en completa paz aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran, en Dios, en su palabra. Amén. Debo ser una persona fiel a Dios, mi fidelidad a Dios, y teniendo una confianza plena en la palabra que Dios ha dejado, que es verdad para mi vida. Así como ella ha ido cumpliéndose a través de la historia, así como ella ha derribado todo pensamiento y todos ideales del hombre, esa palabra también continúa siendo real en estos tiempos para nuestras vidas. Bendito es el nombre del Señor. Pero existen dos elementos que nos quitan la paz anhelada en nuestras vidas. Esa paz que Dios quiere que gobierne en nuestros corazones. Hay dos elementos que han sido de muchos obstáculos en la vida del ser humano y que han sido muy peligrosos, que el enemigo ha utilizado para ocasionar en la vida de cada uno de nosotros dolor, sufrimiento, angustia, soledad y tristeza, y llevarnos al punto de creer de que Dios no está a nuestro favor, de que la palabra de Dios no es verdad. Y fue algo que el mismo Jesús nos enseñó en el libro de Mateo, y habló a sus discípulos, capítulo 6, versículo 34, y en Lucas capítulo 12 también podemos encontrar este pasaje que nos hablan del afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. La ansiedad es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud y una extrema inseguridad. La ansiedad está basada en la certidumbre y en las preocupaciones excesivas por el futuro. Cuando en nuestras vidas hay ansiedad, no puede reinar la paz de Dios en nuestros corazones. Y esta ansiedad ha sido un obstáculo, ha sido una barrera, ha sido una piedra en el camino para que esa paz que Dios quiere que gobierne nuestras vidas pueda permanecer y pueda estar constantemente
en cada uno de nuestros corazones. Pero entonces, ¿qué ha sucedido? Es que la ansiedad es la falta de fe en el Señor. Es una preocupación que se apodera de nuestras vidas, de nuestras mentes. Una preocupación excesiva. Preocupación por el futuro. ¿Por cuál futuro? Usted dice, el futuro es una preocupación. Muchos dicen, muchos varones dicen, pero ¿qué será de mi hogar, de mi familia? ¿Qué serán de mis hijos cuando crezcan? ¿Qué serán si yo podré de pronto ayudarles a terminar una carrera profesional? Y esa angustia y ese desespero no le da tranquilidad y paz en su corazón. Otra ansiedad puede ser que usted padezca de una enfermedad. Y esa enfermedad de pronto se ha apoderado de nuestras mentes y ha causado una preocupación excesiva en nosotros. Hasta el punto de llevarnos a la depresión, a la tristeza, a la desolación y a la angustia. Porque esa enfermedad ha sido más fuerte que la fe y la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces esa enfermedad o ese diagnóstico que nos han dado los médicos, quizás cuando usted va al médico y está sufriendo de alguna enfermedad, padeciendo de alguna enfermedad o de algún dolor, y comienzan a hacerle estudios médicos y resulta que la respuesta o el diagnóstico no es el favorable para nuestras vidas. Cuando escuchamos el diagnóstico que no es el que nosotros queríamos escuchar, entonces se apodera de nuestra vida esa preocupación. Y esa preocupación nos angustia permanentemente. Esa preocupación nos agobia. Esa preocupación nos deprime. Esa preocupación nos quita el ánimo. Esa preocupación nos ayuda para que usted y yo muchas veces desfallezcamos, perdamos la comunión con Dios, la relación con Dios, nos distanciemos de su palabra, porque ella es más fuerte que lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Entonces, esto ha sido unos elementos que han quitado esa paz y están robando la paz en nuestros corazones. Quizás no sea una enfermedad la que te está robando la paz. Quizás sea la economía. Y tú vives angustiado y desesperado. Porque de pronto tu economía no es favorable. Y esto te tiene a ti frustrado, te tiene deprimido, te tiene agobiado y cansado. Y Jesús le dijo a los discípulos: no os afanéis por lo que tenéis que comer o por el vestido, porque ellos también eran seres humanos como nosotros, y también se veían enfrentados a estos dos grandes elementos que destruyen nuestra vida y nuestra paz en Dios. Pero el Señor les enseñó a ellos a mantener la fe y la confianza en Él. Amén. Muchas veces, quizás, puede ser la vejez. De pronto, tienes una preocupación por tu vejez, porque durante tu vida no pudiste de pronto conseguir una pensión para tu vida, para la estabilidad de tu vejez, y estás pensando, pero ¿qué será de mi vida? ¿Qué será ahora cuando ya no pueda trabajar? Cuando mis fuerzas ya no sean suficientes para poder producir el sustento para mi vida, para mi esposa, para mi casa.
Y quizás esto te haya robado la paz. Quizás esto te haya llevado a frustrarte, a sentirte solo y abandonado y triste. Esto quizás te ha robado el gozo en el Señor. Esto quizás te ha robado el gozo con los hermanos. Esto quizás te ha robado el gozo en tu hogar y en tu familia, con tu pareja, con tus hijos. Porque sientes que perdiste toda una vida y que al final, ya en los últimos años, te sientes sin las fuerzas y sin las esperanzas que requieres para poder terminar la carrera. Pero escucha esa palabra del Señor en esa noche. Dios ha prometido en su palabra, Isaías capítulo 46 versículo 4, Dios ha prometido estar con los ancianos, con aquellos que han envejecido, en que ya no tienen la fuerza. Dios ha prometido ser el sustento para ellos hasta el último día de su existencia. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Entonces, otras cosas que podrían robar muchas veces la paz y la tranquilidad en nuestro corazón es de pronto la inflación que se está dando en cuanto a la economía últimamente. Una inflación exorbitante. Usted hoy se encuentra, quizás el campesino dice, pero ¿qué va a ser de mi vida? Muchos están de pronto asustados, porque es lo que produce la ansiedad, miedo al futuro, miedo a lo que vendrá, miedo a lo que tendré que enfrentarme. Pero ese miedo estará siempre y cuando usted y yo no le creamos primeramente al Señor. Cuando usted y yo le creemos a Dios y confiamos en sus promesas y en su palabra, aunque vengan y se presenten muchas adversidades y haya muchas inflaciones económicas, usted estará sostenido sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Su palabra le sostendrá, su palabra me sostendrá, su palabra ayudará para que yo cada día permanezca en la confianza en el Dios eterno, que Él suplirá todo lo que yo necesito. Lo que mi familia necesita, lo que necesito aún para mi futuro, Dios lo suplirá. Entonces, hablábamos que de pronto el campesino está muy despavorido y asustado. Y con razón. Cuando usted va y de pronto se encuentra en que ya el químico y los abonos, los fertilizantes han tenido un alza pero muy alta. Y los productos, cuando salen al mercado, no tienen un precio que favorezca y recompensen su trabajo y su labor en el campo. Y ellos de pronto, usted hermano que trabaja en el campo, usted dice, pero ¿ya qué será de mi vida? Ahora ¿qué va a ser de mi familia, de mis hijos? Si antes me veía alcanzado, ahora mucho más. Pero no solamente una inflación en cuanto al campo, sino que ha habido una inflación en todos los aspectos que hay y que tenemos necesidad las familias sobre la faz de la tierra. Los alimentos han subido mucho. Usted y yo nos podemos dar cuenta cuando vamos a los mercados. Si anteriormente una garrafa de aceite costaba 11,000, 12,000 pesos, la más económica, ahora está en 20,000 pesos. Hablando de la más económica, porque hay aceites más caros. Y así, de pronto, una lima que usted compraba para el campo, para afilar su machete, le costaba 4,000, ahora le vale 6,000. Y así muchas cosas se han encarecido.
Y esto puede producir en nuestra vida un desespero, una preocupación excesiva, hasta el punto de llevarnos a perder la confianza en Dios. Pero esto hace parte de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Y su palabra dice que en los últimos tiempos habría hambres, habrían pestes, habrían terremotos, habría muchos acontecimientos antes de la venida del Señor. Pero escuche, su palabra dice que aquellos que permanezcan y que perduren sus pensamientos en Él estará con ellos hasta el fin del mundo. Bendito es el nombre del Señor. Aquellos que mantengan sus pensamientos perseverando en la palabra del Señor, aunque las cosas se vean tan difíciles, aunque las cosas se vean tan imposibles, Dios podrá traer paz sobre nuestros corazones y darnos descanso y fe y esperanza en Él. Gloria al Señor. Pero además de la ansiedad también está el afán. El afán que se apodera permanentemente de nuestras vidas, que es un deseo intenso que nos mueve a hacer algo. El afán por el trabajo, un afán que muchas veces ha robado la paz aún para nosotros comer. Cuando el trabajo muchas veces es demasiado absorbente, que no te queda tiempo, muchas veces no tienes el tiempo para comer, porque es un afán, es una ansiedad. Y fue lo que el Señor enseñó a sus discípulos, que ese afán por las cosas materiales, ese afán por lo terrenal, roban la paz del Señor en nuestras vidas. Hoy hablaba con un muchacho en Valledupar y él decía: Berna, qué corre el de uno, qué afán, qué fatiga. Y como decía alguien, decía él, tanto que uno trabaja, tanto que uno se afana, tanto que uno hace para conseguir, guardar y comer, pero para nuestro cuerpo no le damos nada. Usted y yo muchas veces trabajamos y producimos, pero nuestro cuerpo lo descuidamos. Lo descuidamos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que ese afán muchas veces roban lo que es prioritario en nuestras vidas, porque de qué nos sirve muchas veces nosotros tener y acumular, pero que más adelante las enfermedades, por el descuido, por la agonía, por el afán, por el desosiego, nos van a robar la paz. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y no darle rienda suelta al afán. El afán por conseguir, por adquirir. De pronto usted tiene un afán por conseguir una casa y usted hace las cosas, se esfuerza más de lo mandado. El hecho es que usted no se puede forzar, tenemos que forzarnos, pero no con un afán excesivo que no nos da paz y tranquilidad para nuestra alma. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando usted se afana en el trabajo, su estado de salud comienza a agotarse, su estado físico se deteriora. Se deteriora hasta el punto de que usted cambia aún en cuanto a su humor. Su humor cambia. A usted llega a su casa o yo llego a mi casa y muchas veces no queremos que nos hablen. Muchas veces no queremos escuchar nada. ¿Sabe por qué? Porque ese afán por las cosas terrenales
nos están robando la paz que el Señor quiere que gobierne en nuestros corazones. Lo más maravilloso y lo más especial que nos puede suceder a nosotros sobre la faz de la tierra, amigo que estás aquí en esa noche, es que la paz de Dios gobierne en nuestro ser, que sobrepasa todo entendimiento. Bendito es el nombre del Señor. Y Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo ofrece una paz ficticia. El mundo ofrece una paz de engaño. El mundo ofrece una paz de mentiras. Los partidos políticos ofrecen un cambio de mentiras, una paz de mentiras. Y así es toda la paz que ofrece el mundo. Todas las atracciones, todas las cosas que se ven, nunca podrán producir una paz verdadera en nuestras vidas. Usted dice: pero si yo me caso, podré tener paz en mi corazón. Usted dice: pero cuando tenga mis hijos, tendré paz en mi corazón. Usted dice: pero cuando tenga un buen empleo, tendré paz en mi corazón. Usted dice: cuando tenga mi casa propia, tendré paz en mi corazón. Cuando tenga mi vehículo, tendré paz en mi corazón. Cuando yo vea a mis hijos graduados profesionales, tendré paz en mi corazón. Pero resulta que cuando todas estas cosas llegan, usted se da cuenta que nunca ha encontrado la paz realmente en su vida. Porque la paz que puede perdurar en nuestras vidas y en nuestro ser es la paz del Señor a través de su palabra. Es esa palabra que puede animarme, fortalecerme cada día de mi vida en medio de las dificultades y de los problemas que enfrento a diario. Pero escuche, usted dirá: pero ¿cómo vamos a salir entonces? ¿Cómo voy a salir de este afán y esta ansiedad que me está atormentando? De este afán y esta ansiedad que me está robando la paz y el gozo que tanto anhela el Señor que yo disfrute sobre la tierra. Para que usted y yo podamos vencer estos dos grandes enemigos para nuestras vidas, necesitamos que Dios sea lo prioritario en nuestras vidas. Que Dios sea el centro de nuestras vidas. Que Dios sea el centro antes que nuestra familia, antes que la economía, antes que la salud y antes que todas las cosas terrenales, habidas y por haber. Que Dios sea lo primero en nosotros. ¿Por qué? Porque así lo enseña la palabra. Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando nosotros aprendamos a amar a Dios verdaderamente, entonces la paz podrá gobernar en nuestras vidas. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4 versículo 19? Filipenses gloria al Señor. Si alguien lo ha encontrado, amén. ¿Quién es el que va a suplir? Dios. ¿Conforme a qué? A sus riquezas en gloria. Entonces la Biblia nos enseña que Dios provee abundantemente para nuestras necesidades. Cuando Dios es el centro en mi vida, entonces yo voy a confiar en que
ese Dios al cual yo amo, a ese Dios al cual yo sirvo, Él suplirá todas mis necesidades. ¿Cuáles necesidades? Todas las que usted y yo podamos enfrentar en esta vida. Necesidades físicas, emocionales, espirituales. Todas Dios las va a suplir, amén. Y al igual que usted dice, pero ¿será que todos tenemos que enfrentar estas situaciones? Sí, mi hermano, todos enfrentamos estas situaciones. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, andando alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que creyésemos en Él, en su palabra, que Él había vencido al mundo. Este mundo que nos causa dolor y sufrimiento, Cristo Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Y como Él lo venció, usted y yo también, Él nos da la autoridad para que podamos vencer en medio de las adversidades. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer en la palabra del Señor, apropiarnos de la palabra de Dios en nuestras vidas, creer que esa palabra es verdad, que esa palabra no es un mito ni una leyenda, que no fue que a alguien se le ocurrió en su mente y la dejó plasmada. No, es la palabra del Señor, y su palabra dice que todo pasará menos su palabra. Su palabra dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta. Entonces lo que Él ha dicho, Dios lo cumplirá. Y su palabra ha dicho que Él nos va a ayudar a salir adelante. Así como Dios sustentó a aquella viuda cuando hubo la sequía, cuando Elías, así como Dios sustentó a Elías en aquel lugar y enviaba los cuernos para que le llevaran el alimento, así Dios también puede sustentarnos a nosotros. Aunque la inflación sea mayor, Dios va a sustentar a aquellos que han creído en Él. Dios va a sustentar las familias campesinas. Dios va a sustentar a la viuda, al huérfano, porque así Dios lo ha dicho en su palabra. Y si yo lo creo, entonces eso va a producir paz y tranquilidad en mi vida. Lo que tengo es que creerlo. Si el diagnóstico que el médico te dio fue un diagnóstico terrible, usted créale al Señor que aunque le queden 5 días, que aunque le queden 10 días, que aunque le queden años, Dios nos dará la fortaleza todos los días que tengamos vida sobre esta tierra para fortalecernos en Él y terminar la carrera en victoria. No puedo dejar que la enfermedad me agobie. Quizás el médico dio poco tiempo, pero Dios ha dicho otra cosa. Entonces yo me deprimo, me aflijo y resulta que Dios me tiene muchos años de vida en adelante. Entonces yo tengo que creer primeramente a Dios. La ciencia dice las cosas
Yo obedezco a lo que la ciencia me dice, cuídese en estos alimentos. Mire los medicamentos que usted tiene que seguir ahora consumiendo, pero yo los coloco en las manos del Señor y le digo: Señor, aquí estoy delante de ti. Aunque el diagnóstico no fue el diagnóstico esperado, Señor, yo creo que tú que me formaste y le diste funcionamiento a mi cuerpo y a cada uno de mis órganos, Señor, no sé si me falta mucho tiempo o poco tiempo, pero el tiempo que me resta sobre esta tierra, quiero descansar en ti, Señor, porque tu palabra me ha dicho que tú me llamas, Señor, a depositar mis cargas en ti. Tu palabra me dice, Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Señor, hoy llevo una carga sobre mi hombro, pero yo la coloco ante ti, Señor, porque esta carga no voy a cargarla yo más, sino que la voy a dejar en tus manos para poder terminar esta carrera en paz y confianza en el Dios eterno. Oh, gracias, Señor. Te adoramos. Gracias, Padre, porque tu amor es inescrutable para nuestras vidas. Ahora, entonces, no olvidemos que vamos a vencer esta adversidad de la ansiedad y el afán, haciendo de que Dios sea lo primero en nuestras vidas y su palabra. Amén. Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias. ¿Qué debemos hacer? Presentemos nuestras peticiones ante Dios. Presente su situación ante Dios. Antes de presentarla o quejarse ante otro individuo, preséntela primeramente ante el Señor, como lo enseña su palabra. Amén. La oración es un arma poderosa para contrarrestar el estrés y la ansiedad en nuestras vidas. Cuando usted y yo clamamos al Señor, entramos, como dice su palabra, entra en tu cuarto, cierra tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, para que tu Padre te recompense en público. Tú allí en tu cuarto, tú aquí en el templo cuando vienes a los servicios cúlticos, tú allí en los grupos pequeños, tú en tus devocionales. Yo presento mis peticiones ante Dios con todo ruego y súplica. Señor, ten misericordia. Señor, extiende tu mano de poder. Señor, manda tu pronto auxilio a mi vida. Señor, escucha el clamor. Señor, inclina tu oído hacia mi clamor. Con oraciones ante Dios, antes de dejar que venga a nuestras vidas el estrés y la ansiedad, empoderémonos de la oración al Señor. El Señor le dijo a sus discípulos: las personas del mundo siguen los afanes y las ansiedades, pero nosotros estamos llamados a confiar en el Señor. Nosotros estamos llamados a descansar en el Señor. Amén. Entonces, no olvidemos que la oración es un arma poderosa para derribar el afán y la ansiedad en nuestras vidas. Dice Isaías capítulo 66 versículo 7: como aquel que a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Amén. Dios
Solo en Dios encontramos la ternura y el consuelo que tanto anhelamos. Cuando te sientas encerrado, cuando te sientas de pronto atribulado, cuando te sientas angustiado, desesperado, ve ante Dios, que es nuestro Padre, que nos brinda ternura y consuelo para nuestras vidas. Acércate debo acercarme ante la presencia de Dios para poder encontrar esa ternura y esa paz que Él quiere para con mi vida. Nahum capítulo 1 versículo 7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, conoce a los que en Él confían. Amén. El Señor conoce a aquellos que confían en Él. ¿Sabes por qué? Porque en el día de la angustia invocan a Dios. Porque en el día de la angustia su refugio es Dios. Porque en el día de angustia su esperanza es Dios. Porque en el día de angustia ellos saben que solo Dios puede darnos la victoria y libertarnos en medio de las dificultades de este mundo. Dios se conmueve cuando le confiamos nuestras inquietudes, aunque Él ya las conozca. Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce nuestras aflicciones, pero Él quiere que usted y yo las presentemos delante de Él. Él quiere que usted las exprese con sus labios. ¿Por qué razón? Porque allí demostramos que nuestra dependencia es de Dios. Porque allí le demostramos a Dios que le reconocemos como el único Dios verdadero, creador del universo, el Dios que tiene poder en su palabra y que Él es nuestro formador y es el único que puede traer solución y esperanza para los seres humanos en esta tierra. Bendito es el nombre del Señor. El libro de Salmos capítulo 1:19 versículo 28 dice el salmista: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Amén. ¿Qué es lo que nos va a sustentar nuestras vidas? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a sustentar, iglesia. En los últimos días finales que se avecinan, no va a ser tu conocimiento intelectual sobre las cosas terrenales de este mundo, no va a ser tus estudios, no va a ser tu economía, no va a ser tu padre, no va a ser tus hijos. Va a ser la palabra de Dios que nos va a sustentar en los últimos tiempos que vendrán para la humanidad sobre la faz de la tierra. Serán tiempos difíciles y angustiosos, pero la palabra de Dios traerá aliciente para nuestras almas, traerá paz y descanso para nuestro espíritu. Reposaremos en Él y confiaremos en que todo estará bien en sus manos. Aunque otros corran despavoridos, aunque otros corran asustados, aunque otros se amedrenten, usted y yo nos fortaleceremos en la palabra del Señor. Por eso que cada día no seamos unos oidores olvidadizos de la palabra. Siempre dice la palabra, el texto al iniciar, que nos dice la palabra del Señor, que tenemos que meditar en su palabra, permanecer en su palabra, confiar en su palabra. Amén. Es lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Mis amados, tengamos siempre presente en nuestro diario vivir
que la palabra del Señor es la que produce el aliciente, es el bálsamo para el dolor, es el bálsamo para las heridas, es el bálsamo para ese padecimiento que está llevando. La palabra de Dios es ese bálsamo que te va a sustentar, que te va a dar calma, que te va a dar paz, y que te va a ayudar en medio del dolor y el sufrimiento que estés llevando. Gloria al Señor.